Rápidamente leemos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, para los que tienen sus Biblias, y continuaremos luego en Apocalipsis 16, 15, 16, y después ya iremos directamente allá. Vamos a hacer estas dos seguidas. Apocalipsis 14, 8, y le seguimos en Apocalipsis 16. Dice así la santa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: hecho está. Y entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Dios bendiga su palabra. Si este juicio es apocalíptico, quiere decir que es para estos días. No sucedió, no ha sucedido. Si estamos viviendo, que así lo es, si estamos viviendo tiempos apocalípticos, entonces esta profecía es para estos días y los que vienen. Así es que lo estamos viviendo en este momento. Es interesante porque cuando el séptimo ángel, que es en la parte cruda, parte culminante de la gran tribulación, donde están los juicios del Señor de las 7 copas, una tras otra, juicio tras juicio, en la séptima copa, en medio de un tenebroso pero terrible terremoto que sacude al planeta Tierra con terrible movimiento. Algunos que dicen que el terremoto del arrebatamiento dejará tan debilitado el planeta Tierra, tan debilitado, que 7 años después la Tierra se tratará de acomodar ante ese terremoto que ocasionó el rapto y provocará ese impresionante terremoto. Entonces, cuando se da ese terremoto tremendo, la santa ciudad se quiebra como repudio ante la contaminación que está haciendo la bestia anticristo. Y en medio de aquel juicio, de aquel temblor, de aquel terremoto, el ángel, el séptimo ángel del juicio, se prepara a derramar su copa. Pero cuando va a derramarla, a mí me gusta la expresión que hace el griego de esto. En el griego se utiliza, y algunas antiguas versiones está mejor traducido. Una antigua versión lo traduce: y se acordó Dios. Cuando el ángel va a derramar su copa, se acordó Dios. Otra traducción es: y vino a la memoria. Y algunos expertos dicen que la Iglesia Católica, quien ya vamos a identificar que es ella, va a cometer un pecado. Va a cometer un pecado tan abominable, pero tan abominable, tan abominable. Por supuesto, no contra el mundo, sino contra un pueblo
que tampoco es Israel, ya lo sabemos que pasó en el Antiguo Testamento con Israel, es con su iglesia. Ahora, si la iglesia no estará en la gran tribulación, que así será, la iglesia no estará en la gran tribulación, entonces ese pecado se tiene que cometer antes del rapto. ¿Cuál podría ser ese pecado? Tiene que ser un pecado tan abominable, pero tan abominable que va a llenar de ira al Altísimo Dios. Porque el original dice la forma en que Dios reacciona. Y se acordó Dios. Y reacciona el Señor, el Altísimo. Reaccionará con esta sentencia. Ahora, denle el doble del cáliz de mi ira, según Apocalipsis 18. El de la gran ramera es alguien o un poder que ya existió en los días de Juan en el Apocalipsis. Existe el espíritu del anticristo, también conocido como el espíritu del error. Primera de Juan 4.3 y primera de Juan 4.6. Pablo dice que este espíritu de mentira es enviado a los cristianos que nunca quisieron permanecer en la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:11-12. Los hechiceros del faraón también imitaron los prodigios de los Moisés, como lo vimos en la primera. Y aquí es donde vamos ya. Aquí ya vamos a la parte final. Ya. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado que esta temible ramera cometerá? Y que tiene que ser antes del rapto. Porque ¿para qué después del rapto? Si se supone que todos los santos ya se fueron, los verdaderos. Los que se quedaron son los infieles. Así es que este pecado tiene que cometerse antes del rapto. Porque como lo hemos dicho, Miguel Rosell y su servidor lo hemos dicho, ¿qué caso tiene la apostasía después del rapto? Si los que se quedaron fueron apóstatas. O si el diablo sabe que el arrebatamiento está a la puerta, ¿usted cree que se quedará de brazos cruzados? Por supuesto que no. Va a utilizar toditititititas sus armas a su disposición. Y una de ellas es esta ramera. Utilizará todo el poder de influencia de esta ramera para provocar un pecado abominable, abominable dentro del pueblo de Dios. Tiene que ser un pecado tan perverso, pero tan perverso, como para que Dios, en la parte más cruda de la gran tribulación, en la parte más cruda de la gran tribulación, dice el escritor, y se acordó el Señor de la gran ramera. Y dijo el Señor, ahora denle el doble. ¿Sabe cuál es, hermano? Oh, Dios mío, usted no tiene idea cómo nos hemos visto con los brazos, con los ataques, cómo hemos querido proclamar, gritarlo. ¿Sabe cuál pude haciendo, investigando todo? ¿Sabe qué es lo más abominable, lo vergonzoso, lo que nunca jamás, nunca imaginamos que nuestro pueblo evangélico, que nuestros pastores aquí en San Miguel, porque ya me dijeron que aquí en San Miguel hay, y ahí en Santa Rosa de Lima, y ahí en La Unión, ahí en San Salvador están minados, y en Santana también. Nunca imaginamos que pastores que hace 30 años rechazábamos pública y abiertamente cualquier relación con el ocultismo, con el satanismo, que condenábamos abiertamente y públicamente el satanismo, el ocultismo, ahora son los pastores que llevan a sus propias ovejas y las montan en un bus y los llevan a los secretísimos encuentros a practicar cosas que tienen que ver 100% con el satanismo. Nunca imaginábamos que nuestra iglesia iba a llegar tan bajo,
atroz. Pecado es abominable como arrancarle el corazón, como me lo confirmó una pastora del concilio de Rosa de Sarón, que la fue a un encuentro y le venía el corazón vivo, me dijo la pastora, porque estaba brincando todavía. Y todos le dieron un cuchillo para apuñalear aquel corazón. ¿Cómo es posible que nuestra iglesia esté cometiendo pecados tan abominables, pero tan abominable, tan horrible, tan espantoso? ¿Cómo cree que el Señor está viendo en los cielos? ¿Hasta dónde mi pueblo ha sido seducido para cometer semejantes abominaciones? Miles de pastores llevando a sus ovejitas como corderitos a entregarlos por unos miserables dólares más. Este pecado abominable, porque ya sabemos, tenemos el estudio, ahí lo tenemos. Parte 1 y parte 2 de la verdad oculta detrás de los G12, y acabo de grabar la tercera parte que se llama Cuestionamiento de los Encuentros. Y ahí tenemos la historia, que esto no nació, disculpe señor Castellano, pero esto no nació en usted. Usted sabe perfectamente que esta práctica viene del catolicismo romano, de las entrañas de la gran ramera. Nos ha metido en nuestro pueblo una abominación. Usted, señor de Guatemala, ustedes de Costa Rica, nos han metido esa abominación. Ese es el pecado que nos han metido. ¿No se han fijado ustedes que en solo 8 años la iglesia se ha dividido como nunca antes? Ustedes, aquí hay hermanos líderes de Honduras. Hermanos, ustedes saben lo que está pasando en Honduras. Concilio que ha entrado este movimiento, concilio dividido. Iglesia que entra, iglesia dividida. Familia que entra, familia dividida. Los expertos dicen que en menos de lo que se dividió en 2000 años, se rompió en solo 8 años. Asambleas de Dios, iglesias de Dios y todo el resto de los concilios están pasando su peor momento de la historia de división. ¿Será este el pecado abominable por el cual Dios se acordará? ¿Y sabe cómo se da cuenta? Solo fíjense, por favor, no me lo crean a mí. Vean ustedes con sus ojos el testimonio de los que están metidos en los G12. Vean ustedes el testimonio de los que están metidos en el modelo de Jesús. Vean ustedes el testimonio de los que están metidos en los diferentes encuentros, porque son como la serpiente, como el camaleón, se cambian de nombre de acuerdo a la región, pero están haciendo las mismas abominaciones. Solo fíjese en el fruto de ellos. ¿Cuál es el fruto? Usted conoció a aquella familia linda que alababa al Señor. Ahora que viene del encuentro, viene hablando supuesta experiencia nunca antes vista. Pero el fruto que ve en ellos, soberbia, blasfemia. Y además, no quieren volver a saber absolutamente nada de la venida de Cristo. Y se acordó Jehová. Es que tiene que ser así. El pecado más abominable como en este encuentro. Esta foto es de un encuentro. Que la encontramos de un encuentro en África. Aquí estamos viendo en ese encuentro, supuestamente es lo que están dando testimonio, que está saliendo fuego de la boca de la persona en los encuentros, y ellos están hablando que es fuego del Espíritu Santo. Recuerden que el falso profeta lanzará fuego por su boca también. O lanzará o hará encender fuego. Esta es una experiencia de los encuentros. También me dijo, las aguas que has visto
Los 60 la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes y la bestia aborrecerán a la ramera. La dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta mujer terrible. En Nicaragua hay un dicho que dice así: el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. Creo que aquí es donde vale la pena tocar esta perfecta final. Sobre qué clase de pecado van a cometer esta gran ramera en los días antes de la venida del Señor, para que en medio de la gran tribulación el Señor se acuerde de ella y ordena darle el doble de su propia medicina. Esta gran ramera ha sido criminal, calumniadora, típica de una ramera. Pero el último pecado que ella ha de cometer ante el rapto será muy abominable. Ella siempre ha sido traidora y ahora sus propios amantes se voltearán contra ella y le traerán su ruina total. Sus propios amantes, los mismos europeos, la misma Unión Europea, los mismos líderes de la bestia, aquellos que se embriagan con vino su fornicación. Toda la ley permisiva Dios hace que se volteen. Y sus mismos amantes dicen que no hay peor humillación para un soberbio que sus propios amigos sean quien lo traicionan. Terrible va a ser para esta ramera, sus propios amantes. ¡Qué humillación! Como dice el dicho, el que le hace un favor al diablo, con llevárselo le paga. O otro dicho que dice: mal paga el diablo a quien bien le hace. Todos los predicadores que hoy en día están alineándose el ecumenismo, podríamos decir que son predicadores prostitutos. Muchos de los hoy llamados apóstoles y profetas, desde que en principio fueron hombres de Dios, ellos fueron siervos vírgenes en el Señor, hasta que fueron a un congreso apostólico, o asistieron a Colombia para recibir el nuevo espíritu de la visión, o asistieron a un evento ecuménico, o fueron envueltos en la teología del reemplazo conocido como el reino ahora. Ahí dejaron de ser vírgenes. ¿Recuerda usted aquel amigo pastor humilde? Para darles una idea, recuerden al de Santa Rosa, los que son apóstoles y profetas aquí. Recuerden a ese muchacho de Santa Rosa, hasta que fue llevado a un encuentro. ¿Cómo regresó de allá? Ya no era virgen, había perdido su pureza, había perdido su virginidad. ¿Cuántos siervos? ¿Cuántos hombres? Sin lugar a dudas, las nuevas corrientes doctrinales que se han infiltrado en los últimos años vienen bien relacionadas con la gran ramera. Constantemente escuchamos a los líderes de estas nuevas corrientes referirse al líder del Vaticano como con suma reverencia. Todas supuestas nuevas corrientes tienen su origen en los líderes de los siglos pasados del Vaticano, como la famosa teología del reino ahora, cuya raíz se encuentra en San Agustín de Hispona. ¿Será el G12 el toque final de ese pecado abominable ante esta gran ramera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el fruto del G12 en los primeros 9 años? ¿Quién ha promocionado para que en este momento esté en todititito el mundo en solo 8 años? ¿Quién ha financiado todo eso? ¿Cómo es posible que en solo 8 años se hayan corrompido o hayan corrompido a gran parte de nuestros concilios? Hay concilios como la Iglesia de Dios que están a punto de dejar de existir ante la gran contaminación de esta herejía del G12. Asamblea de Dios, Príncipe de Paz, Movimiento Misionero Mundial, están pasando gravísimos problemas. Miles de nuestras almas se están embriagando de la borrachera de la gran ramera.
miles de santos se han corrompido. Y si hay algo que Dios no soporta, es que le toquen a sus hijos. Yo quiero pedirles que se pongan de pie en estos momentos. Si este pecado abominable por el cual viene a la memoria al Señor en la gran tribulación es, y ya lo hemos discutido sin la más mínima duda, estas abominaciones terribles, diabólicas, a ello le agregamos toda esta corriente apostólica o restauración apostólica y todos estos falsos profetas soberbios, engañadores y ladrones, porque les roban las billeteras, los anillos, las propiedades a los hermanos. Se les roban, por supuestamente, con la manipulación, con el engaño. Si esto es así, entonces, si este ataque que estamos viendo viene con sin misericordia, eso quiere decir que el arrebatamiento está a las puertas. Algo va a pasar. Algo va a pasar.